Astrid Sosa y Marco y su servidora Dana Martínez. Pues estamos en la asignatura de Derecho Constitucional y el tema que le vamos a abordar son las formas de gobierno en relación a lo que es la representativa. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el artículo 40, que es la voluntad del pueblo mexicano constituir en una república representativa, democrática, laica y federal. Eso quiere decir que realmente el pueblo decide a quién va a poner en representación a lo que es la República de México. Porque es representativa, como les comenté anteriormente, radica principalmente del pueblo y tiene el derecho de alterar o modificar en la sociedad cualquier decisión mediante a representación que sería el poder ejecutivo, que en este caso es el presidente. Bueno, yo les hablaré sobre las 4 características sobre el gobierno representativo. La primera es la elección periódica, que esto abarca sobre cómo los presidentes son elegidos y se lleva todo un proceso donde si se queda o eligen a otro. Y bueno, sobre la independencia, eso quiere decir que sin esta característica los gobiernos representativos no podrían existir, pues verifican todos los detalles de sus decisiones con el electorado. Y bueno, la siguiente es la libertad, que esta es una característica del gobierno representativo. Es necesaria, ya que el proceso de elección permite la evaluación y la crítica de sus capacidades y experiencias. Y bueno, la última sería el debate, que esto es un debate que se lleva con el presidente, con el pueblo, para mejores decisiones, escuchar al pueblo sus opiniones, para tener un mejor de comunicación con el pueblo y entre ellos ayudarse para llegar a mejores decisiones. Bueno, ahora seguimos con lo que sería la libertad de expresión, donde aquí ya entran factores como lo sería el artículo 6 y 7, donde el artículo 6 nos manifiesta, como acabo de decir, la libre expresión, donde la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, siempre y cuando no dañe a terceros, no sea algo ilegal y no perturbe el orden público. Con respecto al artículo 7, ya vienen entrando cosas como lo que sería la libertad de imprenta y la prohibición de censura, donde la libertad de imprenta, el pueblo mexicano tiene derecho a cosas como sería el periódico, donde nos informan sobre actos ya sean políticos o cambios que ocurren dentro de nuestra nación. Y conforme a la prohibición de la censura, eso ya viene también de la mano con el artículo 6, puesto que, como dije anteriormente, el pueblo mexicano tiene derecho a estar siempre informado y siempre tener esa libre expresión de decir sus propias ideas siempre y cuando no alteren el orden público. Un ejemplo de esto ya sería el voto, donde aquí ya entraría el artículo 40 en la representación democrática, donde que, como sabemos, el voto ya es el sufragio, donde el mismo persona ya entra con su propia ideología a la hora de elegir su representante. Como dijo mi compañero Marcos, igual hablaré de las otras características que, aunque tienen relevancia, pero como son de la naturaleza del ser humano. O sea, en este aspecto nos dice de que nosotros como personas tenemos la capacidad de elegir a nuestro propio gobernante, ya sea de que por el voto o por las características que éste represente en su momento de las elecciones. También habla sobre la división de los poderes. Más que nada, pues ya como todos debemos de saber, se divide en 3: ejecutivo, legislativo y judicial. Y para igual de esta manera hablamos sobre la representación universal de los derechos. De que esta forma de gobierno te dice de que todos tenemos la obligación de respetar la Constitución de 1917 con sus aspectos, hacerlos valer, y que en dado caso de que no solo es para un cierto sector,
sino es para, en general para todos, ya sea para los policías, los militares, los civiles, el periódico como tal. Todos tenemos los derechos que establece la Constitución de 1917. De igual manera, como todo no es perfecto, esta forma de gobierno se da caso de que tome demasiado poder y está obligado a de que pues va a caer se va a derrocar. ¿Por qué? Porque esta forma de gobierno, aunque te da los lados positivos de qué es, pero va a llegar a un punto de que la avaricia del ser humano, como todos sabemos, es demasiada y va a empezar a corromper lo que es las reformas. Por ejemplo, un ejemplo en nuestro país fue cuando fue Porfirio Díaz. Él inició una campaña bien, pero le ganó la avaricia y se religió por varios sexenios. Creo que 10 para ser preciso. Ya. Como sabemos, los sistemas de gobierno nacieron en oposición a la democracia. El filósofo Aristóteles separó cuantitativamente las formas de gobierno, ya sean puras y puras. Por ejemplo, tenemos que es la monarquía, la aristocracia, la oligarquía y la democracia. Son 4. Les hablaré de las 4. La monarquía es una forma pura que cuando el poder está en manos de una persona, pero en beneficio para todo el pueblo. La democracia, que es del pueblo para el pueblo, o sea, todo está basado simplemente en el pueblo. La oligarquía, que el poder reside en minoría y en beneficio para el poder hacia una persona que está en un alto rango del gobierno. Y por último, que tenemos la aristocracia, que es cuando el poder está ejercido para la minoría, pero en beneficio para el pueblo. Por lo tanto, Aristóteles dice que nuestro gobierno representativo es una aristocracia degenerada de oligarquía. En el artículo 22, pero de la Constitución Nacional, nos dice que el pueblo no delibera ni gobierna directamente, sino por medio de sus representantes creadas por esta Constitución. Por lo tanto, podemos concluir que tenemos una democracia representativa dependiendo de la forma de gobierno que nos representa el país. Para concluir, pues, cuando empezamos a desarrollar lo que es el cartel, empezamos a investigar y tener ideas centrales sobre el tema de representativa, consideramos todo el equipo 2 artículos importantes. El artículo 40 que habla sobre la voluntad del pueblo, que dice que la representativa, la que todo lo que anteriormente los compañeros explicaron. También lo que es el artículo 39, que dice que la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente del pueblo. Todo el poder público del pueblo y se sustituye para el beneficio de este. Tienen todo el tiempo el derecho de alterar, modificar la forma de su gobierno. Es una democrática representativa porque es un tipo de poder político que procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino es como una representación por medio del voto. De nuestra parte,